Buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAN. Antes de comenzar con la conferencia, por favor, permítame hacerles una breve presentación del instituto. Bien, como les mencionaba, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria, tanto en capacitación como en consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales logran capacitarse con nuestros programas de alta especialización y de igual forma tenemos más de 250 instituciones tanto del sector público como privado que son atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, más de 50 empresas también del sector público y privado realizan también sus capacitaciones mediante nuestros servicios, de los cuales alguno de ellos es la consultoría empresarial, donde buscamos dar ese soporte también en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, mediante asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de los servicios que brindamos también son las capacitaciones especializadas en diferentes sectores regulados y diversos programas educativos que son hechos a la medida para diferentes empresas del sector privado e instituciones públicas, en diferentes temas también como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, salud médica, seguros y entre otros. Es por todo lo mencionado que los invitamos a que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, así como una tienda de e-commerce donde van a poder encontrar mayor información sobre los diplomas, los cursos, seminarios, entre otros, que el FRIESAN les ofrece. Y para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar toda la información en el chat de la sala. Y bien, desde el FRIESAN nos complace en presentar la conferencia especializada Gestión en Proyectos Mineros bajo el enfoque del PMI, que estará a cargo del docente Sandro Barniz, quien tiene una maestría en Ciencias Convención y Gestión Minera e ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un diplomado internacional de Economía de Mineral por la Universidad de Chile, un diplomado en Gerencia de Proyectos de Calidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 27 años de experiencia en las áreas de operaciones, planeamiento y proyectos mineros. Ha sido gerente de proyectos de Mine Consulting y Consorcio Minero Horizonte, superintendente de proyectos mineros en Aceros Arequipa y superintendente de planeamiento minera de Quenueles, y actualmente es gerente de proyectos en Sociedad Minera Corona S.A. También antes de darle el pase al docente me gustaría mencionarles que si tienen alguna duda o alguna consulta pueden ir dejando aquellas dudas en el chat y más adelante serán respondidas. Bien, profesor, le doy el pase. Bien, buenas noches con todos. Buenas noches, se ve en pantalla, ¿no? Sí, se logra visualizar. Ya, conforme, gracias. Bien, bueno, en primer lugar, un gusto participar en esta exposición, ¿no? Por la invitación el Instituto de Regulación y Finanzas de SAN, ¿no? Y poder, ¿no? Ilustrar, ¿no? Estos nuevos enfoques que se tienen en la gestión de proyectos, en este caso bajo el enfoque del PMI. Bueno, mi nombre es Sandro Barniz Anticona, ya me presentó Valeria. Vamos a hablar primeramente sobre unos conceptos generales, ¿no? Los proyectos, ¿no? En este caso, acá los estoy orientando un poco a minería, pues, se originan, ¿no? O nacen pues, como respuesta a diversos factores, ¿no? En este caso pueden ser por cumplir requisitos regulatorios, ¿no? Sociales, ¿no? Muchas veces tenemos que tener compromisos, ¿no? Tanto con las autoridades o comunidades, ¿no? Crear
mejorar o reparar productos o servicios, ¿no? Puedo crear una nueva unidad minera, puedo crear un servicio de transporte, etcétera, ¿no? Para satisfacer solicitudes o necesidades de los interesados, ¿no? Que esto pueden ser comunidades, ¿no? Eh, localidades cercanas, ¿no? Al asiento minero, ¿no? O implementar o cambiar estrategias de negocio o tecnologías, ¿no? Podemos, pues, hoy en día, pues, aplicar nuevas tecnologías, como el caso en los nuevos proyectos, la implementación de equipos autónomos, por decir, ¿no? Ok, entonces Ahora, el PMI, que es una institución, ¿no? Líder en la industria de la gerencia de proyectos, que se dedica mucho a lo que es el fomento de estas buenas prácticas, ¿no? Fue fundada en el año 69, ¿no? En 1969 en Pensilvania, Estados Unidos, ¿no? Están alrededor de 172 países, más de medio millón de miembros, ¿no? Y profesionales que son certificados con más de 250 capítulos, ¿no? ¿Qué objetivos tiene? Uso de estándares, que justamente vamos a explicar lo que es el PMOK, ¿no? Organizar seminarios, programas educativos y las certificaciones, ¿no? Hoy en día pues son requeridas justamente para, ¿no? Estas posiciones de project manager, ¿no? Y una de las principales es la PMP que después voy a comentar, ¿no? Cualquier información puede eh, visitar la página web, ¿no? www.pmi.org. El PMOK, ¿no? Esta es una guía de fundamentos para lo que es la dirección de proyectos y se usa ¿no? en todo el mundo como una norma para gestionarlos, ¿no? Contiene conceptos claves sobre dirección de proyectos, promueve una adopción de un vocabulario común, esto es para poderlo, ¿no? Ser comprensible, ¿no? Y esto pues, puede ser utilizado en diversas ramas, sector industrial, metalúrgico, siderúrgico, minero, ¿no? Construcción, puede ser aplicado en proyectos de investigaciones, de industrias químicas, o sea, es aplicar diversos tipos de proyectos, ¿no? Y por eso tiene que tener un vocabulario, digamos, que puedan entenderlo, ¿no? Proyectos agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que lo hace característico, ¿no? No es una guía exclusivamente para un solo sector, puede ser sistemas, también lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Biología, etc. En este caso, la versión 7, que es la más actualizada que tenemos del PMOK, PMOK contiene 3 secciones, ¿no? Una introducción, sistemas de entrega de valor y 12 principios para la gestión de proyectos. Este es lo que nos trae, ¿no? Esta nueva versión. Bueno, ¿qué es la definición de un proyecto según el PMOK? Es un esfuerzo, ¿no? Temporal que se lleva a cabo para crear, ¿no? Un producto, servicio o resultado único, ¿no? El resultado únicos, ¿qué hace indicar que son proyectos realizados para lograr objetivos produciendo entregables, ¿no? El objetivo es único y específico a su localización, diseño, entorno, situación, ¿no? Stakeholders y otras características, ¿no? O sea, estos son proyectos, digamos, por más que sean similares, que están en diferentes ubicaciones o coordenadas, ¿no? Ya es diferente. Entonces, uno de los puntos claves es que cada proyecto es único, ¿no? Y por eso es que no podemos perder viada en el sentido de poder confiarnos, ¿no? Que si yo manejé este proyecto en otro similar voy a tener que ser igual, ¿no? Muchas veces cambian consideraciones de la política de la empresa, el tema de comunidades, el tema del terreno mismo, ¿no? Entonces no podemos confiarnos en ese sentido que, ¿no? Lo diferenciamos siempre, ¿no? Como cada proyecto como es único, ¿no? Temporal, que significa que tenemos un inicio y fin, está claro, ¿no? Porque muchas veces podemos perder el objetivo, ¿no? El proyecto no es una operación, sino que tenemos que iniciar, ¿no? No es, y tener un fin, ¿no? ¿No? Cuando nosotros podemos fin al proyecto es porque podemos lograr el objetivo, no se pudo lograrlo, ¿no? Se perdió la oportunidad, etcétera, ¿no?
Bueno, también hay que diferenciar de proyectos de operaciones, ¿no? Básicamente acá podemos apreciar un diagrama de Venn, donde este intersectos son los que es común, ¿no? ¿Qué es lo común entre proyectos de operaciones? Que es ejecutado por personas, los recursos son restringidos y hay planificación, ejecución y control. Lo que diferencia es que los proyectos son únicos y temporales, ¿no? Como se ha explicado, y las operaciones son repetitivas y permanentes, ¿no? Hay una interrelación entre estos, los proyectos de operaciones, este es un ejemplo, ¿no? Hay una estrategia de negocio, en este caso es un ejemplo de la operación de Chuquicamata, allá subterráneo, ¿no? Donde primero se ve esta estrategia y la cual se aterriza en un proyecto, ¿no? Que es implementar sobre un tajo abierto ya una mina subterránea, ¿no? La cual se ha de realizar un sinnúmero de trabajos, ¿no? De infraestructura de gran envergadura, como son accesos, túneles, chimeneas, ¿no? Y como resultado final son las operaciones, ¿no? Ya comienza a proceder esta mina subterránea, ¿no? Entonces ya se vuelve a operación. ¿Qué es la dirección de proyectos, no? En esta la definición vemos que es la aplicación de conocimientos, habilidades y las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva, ¿no? Justamente, ¿qué nos da el PMOK? Pues una serie de herramientas técnicas y hoy en día pues vamos a explicarlo un poco más a detalle, que nos va a permitir, ¿no? Poder manejar de manera más eficiente, ¿no? Y poder lograr resultados, ¿no? Que decíamos de los proyectos, ¿no? Algunas restricciones que tenemos en los proyectos nos van a poder permitir ver cómo manejamos, ¿no? Y ese siempre es un reto, ¿no? Eh, el poder, ¿no? Tratar de equilibrar, ¿no? En este caso hablábamos inicialmente de una triple restricción, que es el alcance, el tiempo, ¿no? Y los costos, ¿no? Y esto asociado a la calidad. Después hemos visto que esto va a incluir no solo el alcance, la calidad, el tiempo, los costos, sino también los recursos y los riesgos, ¿no? Entonces hablamos de esa restricción. Esto pues siempre va a ser, os repito, un reto por equilibrar. Muchas veces por cumplir el plazo vamos a tener que de repente tener más gasto, ¿no? O el alcance a algún replanteamiento va a generar más tiempo, ¿no? Más ampliación del plazo y de repente más presupuesto. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Pero también a la vez tenemos que manejar la calidad, ¿no? Tenemos que poder distribuir mejor los recursos, porque los recursos son restringidos, y ciertos riesgos, en el caso, pues, hubieran, pues, esta modificación. Entonces, aquí hay que poder, ¿no? Equilibrar, ¿no? Todo esto. Ok, rol del director de proyecto, el gerente de proyecto, ¿no? Como se define en el veo acá, es la persona que está asignada a la organización ejecutora con el fin de liderar al equipo, ¿no? Que es responsable de lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Generalmente, pues, tenemos que ver que su rol es diferente al de un gerente funcional o un gerente de operaciones, pues, ¿no? Tenemos que tener, pues, una dirección técnica en proyectos, saber manejar lo que es los proyectos, programas, portafolios, liderazgo, ¿no? Guiar, motivar y dirigir al equipo, y gestión estratégica de negocios, la industria y la organización. Tenemos que tener conocimiento, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? El contexto de dirección de proyectos, acá un poco viendo, ¿no? Los proyectos son una forma de poder, ¿no? Alcanzar los objetivos estratégicos de las organizaciones, ¿no? Tenemos la visión, una misión, objetivos estratégicos generales y específicos, los cuales se van a aterrizar en acciones. Estas acciones son proyectos, ¿no? Los cuales podemos tener, ¿no? Subproyectos y finalmente tener actividades, ¿no? Un portafolio va a ser un conjunto de programas y proyectos, no necesariamente relacionados entre sí, pero se agrupan para facilitar la gestión efectiva y cumplir los objetivos estratégicos de la organización. O sea, un portafolio tiene programas y proyectos, y un programa es un conjunto de proyectos, ¿no? Que se gestionan de una manera coordinada con el fin de optimizar, ¿no? Un manejo de los recursos, ¿no? Ok, entonces vamos a explicar ahora cómo ha ido evolucionando, ¿no? Las últimas versiones, ¿no? Actualmente, como mencionaba, trabajamos
esta guía del PMBOK versión 7, sin embargo voy a explicar la versión 6, que ha sido muy común desde la versión 1 hasta la 6, ¿no? Y un poco antes de esto, ver el PMBOK es una guía, ¿no? Como se ha explicado, ¿no? La cual se basa en buenas prácticas, ¿no? Lecciones aprendidas que se ha tenido, ¿no? Tiempo atrás, en las cuales se ha ido agrupando, ¿no? Para ver cómo podemos nosotros lograr tener éxito en la ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces, se ha visto muchos proyectos, ¿no? De años atrás, en las cuales, pues, si tuvo éxito, se describía por qué, ¿no? Si no tuvo éxito, también, ¿no? Entonces, todas estas lecciones aprendidas, ¿no? Todas estas buenas prácticas se han ido, pues, agrupando, ¿no? Y de así podemos establecer una guía. En este caso, hasta la versión 6, teníamos un grupo de procesos, ¿no? Que son 5 principales grupos: inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre, ¿no? Estos grupos o procesos están interrelacionados, ¿no? Y están traslapados, como se ve acá. No es que uno continúa al otro, sino están ahí traslapados, ¿no? El nivel de actividad es mayormente en los procesos de ejecución, ¿no? Seguidos de planificación, control, inicio y cierre, ¿no? Bueno, hay algunas definiciones de los grupos de procesos, ¿no? En el inicio son aquellos procesos que se han realizado para definir un nuevo proyecto, ¿no? O puede ser una nueva fase de un proyecto ya en inicio, ¿no? En las cuales pues se tiene la obtención, ¿no? De la autorización para iniciar el proyecto fase, ¿no? La planificación pues, son procesos que son requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar objetivos y definir ¿no? El direccionamiento, ¿no? La acción necesaria para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Procesos de ejecución son aquellos que son realizados para llevar a cabo y completar el trabajo definido en el plan. Todo lo que hago acá en el plan lo ejecuto, ¿no? Y los procesos de seguimiento y control son los procesos requeridos para monitorear, ¿no? Analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, ¿no? Es decir, alinear al plan, ¿no? Con el fin de poder lograr los objetivos tanto en plazo, costo, alcance, etcétera, ¿no? Y en el ser necesario hay que hacer un plan para requerir cambios, hay que hacer un plan, hay que hacer un manejo de los cambios adecuadamente y poder todas estas restricciones que se han mencionado, manejarlas correctamente, ¿no? Finalmente, los grupos de cierre son aquellos procesos realizados para analizar que todas las actividades, ¿no? Se están, digamos, de los procesos tienen un cierre, ¿no? Formal, pueden hablar cierre de contratos, cierres administrativos, ¿no? Y el desplazamiento o movilización del personal asignado al proyecto a su origen, ¿no? Bueno, los áreas de conocimientos que tenía hasta la versión 6 son 10 áreas, ¿no? Integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y los que es stakeholder o interesados, ¿no? Y estos son los grupos de procesos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esta relación de reconocimiento con grupo proceso nos da estos subprocesos que hasta la versión 6 son 49, la mayor cantidad son grupos de proceso de planificación, seguidamente por el monitoreo y control, grupos de ejecución, inicio, ¿no? Y finalmente el cierre. Vamos seguidamente a explicar cómo son estos grupos de proceso y cuáles son, digamos, los puntos más, digamos, importantes, ¿no? En los cuales debemos tener en cuenta, ¿no? Inicio, ¿no? ¿Qué se logra a través de estos procesos? Iniciar un proyecto fase. Se desarrolla, ¿no? Lo que llamamos el Project Charter, el acta de ejecución del proyecto, que viene a ser la partida de nacimiento del proyecto, ¿no? En donde se empodera, ¿no? Al Project Manager, ¿no? Sea la autoridad para poder manejar los recursos, ¿no? Asignados y el sponsor, ¿no? Que puede ser el CEO, ¿no? Un alta representante de la empresa, ¿no? Hace el compromiso a todos los demás para poder, ¿no? Que todos estén involucrados en el proyecto, ¿no? Y darle el peso necesario para poder ser exitoso, ¿no? Se identifican y analizan también partes interesadas, buscamos identificar quiénes son los stakeholders, tanto los internos como externos, ¿no? Se define la visión y se autoriza el proyecto y se asigna al director, ¿no? Muchas veces asignamos quién es el gerente del proyecto, ¿no?
En lo que es la planificación, ¿cuál es la importancia? Definir la forma de hacer, cómo se estableció en la fase anterior, ¿no? Define cómo vamos a manejar el proyecto, ¿no? Cuál va a ser el direccionamiento, ¿no? Cómo vas a gestionar los recursos, los plazos, los costos, ¿no? Con el fin de aumentar la aceptación y el compenso de los interesados, ¿no? La aceptación hablamos de los entregables, los cuales pues tenemos que cumplir de acuerdo a los requisitos establecidos, ¿no? Y analizar si los objetivos se pueden alcanzar, ¿no? Muchas veces, teniendo un buen plan de proyecto, vamos a ver cómo logramos, ¿no? Muchas veces si el proyecto no ha estado, digamos, con un estudio adecuado, consistente en la parte de evaluación, pues podríamos tener una complejidad y aquí es donde podemos ver realmente si este objetivo se puede alcanzar, ¿no? Ok, un plan que define la manera como el proyecto se ejecuta, cómo se va a monitorear, controlar y en este caso también cerrar, ¿no? Algunos de los puntos importantes son el alcance, en el cual tenemos el enunciado del alcance del proyecto, la EDT, que es el WS, ¿no? Que es una herramienta para mí una de las más importantes, ha servido para definir cómo nos podemos trabajar y gestionar el proyecto. El cronograma, los hitos, ¿no? El presupuesto, la base, análisis precio unitario, el flujo de caja, en calidad una lista de verificación, en recursos pues se logran el proyecto, la matriz de roles y responsabilidades, comunicaciones, matriz de comunicaciones, ¿no? Los reportes semanales mensuales, los riesgos son el registro de riesgos, adquisiciones son la matriz de abastecimientos y la lista de verificación en caso de los interesados, y finalmente todo esto va a una integración, ¿no? Para lo que es el control de cambios y lecciones aprendidas. En el caso de un proyecto minero, pues tenemos, este es, digamos, un índice, ¿no? Que es lo que debe tener, ¿no? Desde un resumen ejecutivo, objetivos, el alcance de la estrategia, y también incluir algunas cuestiones que no utiliza el PMOK, como es la gestión de seguridad, la gestión ambiental y permisos, gestión de ingeniería, etc. Entonces, este es clave, ¿no? Tener un project plan, ¿no? En el cual nos guía, ¿no? Como repito, para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Bueno, aquí hemos hablado del EDT, ¿no? La estructura de composición de trabajo, que es una descomposición jerárquica, ¿no? En el cual está orientada a entregables, ¿no? Acá se organiza y define el alcance total del proyecto, ¿no? Vamos descomponiendo, ¿no? En diferentes niveles para hacerlo más entendible, ¿no? Y poder, ¿no? Nosotros llegar a un nivel en el cual podemos asignar, pues, presupuestos, responsables, ¿no? Plazos, ¿no? Entonces, a ese nivel generalmente descomponemos hasta un nivel 5, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir esto? Va a facilitar, pues, realizar el cronograma. Una vez que yo defino puros entregables, voy a definir después descomponer en actividades. Y estas actividades las puedo llevar al tiempo, ¿no? Hacer el cronograma. Y finalmente, si tengo las actividades, puedo designar recursos, ¿no? Y con ello puedo tener los costos y el presupuesto de todo el proyecto y tener esta curva S, ¿no? Como verán, es una herramienta muy potente, ¿no? Podemos entonces facilitar el cronograma, los estimados de costos, también tener un RBS, una estructura de composición de recursos, ¿no? Puedo hacer análisis de riesgos, ¿no? Y también la medición y control bajo el método, bajo lo que es la técnica del valor ganado. Aquí vamos a ver un ejemplo, en este caso para un proyecto minero, ¿no? Una progresión de un pique, que es digamos, excavación vertical, ¿no? En la cual, pues, transportamos personal y también extraemos, ¿no? Izamos este mineral o desmonte, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Un nivel 1, 2 y 3 niveles que hemos compuesto, ¿no? Acá una gerencia de proyecto, un diseño, una procura, la construcción de este pique y las pruebas puestas en marcha, ¿no? Y dividimos, ¿no? Acá en la agencia de proyectos tiene que tener una project charter, una ata de constitución, un plan, reporte de desempeño y informe de cierre. Entonces, acá incluimos gerencia de proyectos, ¿no? Porque tenemos que gerenciar el proyecto. Entonces, si yo no lo coloco en mi alcance, estos entregables, de alguna manera, pues, no da pues, el enfoque que queremos hacerlo, ¿no? Que gestionemos adecuadamente el proyecto, ¿no? Acá están diseños que podemos partir también, ¿no? La procura, ¿no? Y el mismo labor, ¿no?
obras preliminares, la chimenea, estructura, etcétera, y la puesta en operación, ¿no? Protocolos, pruebas iniciales y finales, ¿no? Y se entrega el proyecto. Muchas veces nosotros centramos en ver el alcance aquí nomás, en la parte de ejecución, pero hay que ir hacia atrás, ¿no? De repente que también hay que ver permisos, que esto nos va a ayudar mucho más a tener gestión. Entonces, si no, el alcance del proyecto generalmente debe abarcar todo lo necesario y solamente lo necesario para que podamos cumplir con lo requerido, ¿no? Entonces, aquí siempre jugamos a hacer esta WS, digamos, en varias versiones hasta poder definir claramente qué es el alcance. Muchas veces omitimos algo y después sale un cambio, ¿no? O muchas veces, pues, hacemos además que de repente hay grupos de entregables que no son requeridos, ¿no? Entonces, aquí es justamente en la práctica, ¿no? Y trabajando en equipo y con el apoyo de expertos podemos tener, ¿no? Definido una ET adecuada. Bueno, vamos a la proceso de ejecución. ¿De qué se trata estos procesos? De completar todo lo definido en el plan, ¿no? Cumplir los objetivos del proyecto dentro de lo que es los presupuestos y plazos, ¿no? Y también gestionar las personas y comunicaciones, ¿no? En monitoreo, ¿cuáles son los beneficios de este grupo? De lo que es monitoreo de control, se mide el desempeño y analizamos que puede ser, pues, semanal, diario, semanal, mensual. E indicamos variaciones del plan para la dirección del proyecto y hacemos los ajustes, ¿no? Los solicitudes de cambio para poder estar alineados siempre a los objetivos, ¿no? Nos se proporciona la visibilidad de la salud del proyecto como estamos realmente, ¿no? Si estamos en verde, amarillo o en rojo, ¿no? Y finalmente, el cierre de un proyecto fase, que implica obtener la aceptación del cliente. Ya hemos cumplido, ¿no? Con los entregables, entonces hay que validar, ¿no? Si está conforme, se dará por aceptado, hay que hacer revisiones, se registran las lecciones aprendidas, ¿no? Este es el aprendizaje, ¿no? Que tiene el proyecto, ¿no? El cual pues tenemos que registrar y con esto genera conocimiento. En un futuro proyecto vamos a poder tener ya una guía, ¿no? Vamos a tener, y nos va a servir mucho para poder, ¿no? Evitar, como si hemos tenido algún problema, contratiempo, poderlo ya prever, ¿no? Hay que llevar estos documentos y vienen a ser activos, ¿no? De la organización, ¿no? Ahí termina cualquier acuerdo relevante, en este caso los contratos que podemos tener, ¿no? Y valorar a los miembros del equipo y liberar los recursos, que siempre a veces tomados de la organización hay que liberarlos, o también, pues, si hemos tenido un contrato, pues ya, pues, el cierre, ¿no? Y la desmolición de los contratistas. Ok, entonces, ese era el enfoque que manejábamos, ¿no? En la versión 6. De ahí ha venido la versión 7, ¿no? Que es la que actualmente trabajamos, ¿no? Lo cual esta guía se separa en dos bloques: el estándar de la gestión de proyectos y la guía de gestión de proyectos, ¿no? En el estándar va a tener 3 sesiones, ¿no? Aprox 60 páginas, donde hay una introducción, el sistema de entrega de valor y los 12 principios para la gestión de proyectos. Y desde ahí tenemos la guía, donde vamos a tener los dominios, ¿no? Que por favor hace el proyecto, el tailoring, el adaptamiento y también modelos, métodos y artefactos. Okay, vamos a explicar un poco más esto, ¿no? Como indicamos en la guía del PMOK, hasta la 6ª edición, tenía estas estructuras, ¿no? La guía de fundamentos para lo que es dirección, gestión de proyectos, ¿no? Siempre hay una dirección, el entorno, rol del proyecto y áreas de conocimiento, ¿no? Que es la que hemos explicado. Y el estándar para la dirección de proyectos, ¿no? Te explica los 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, apéndice y glosario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la 7ª edición, no? Esta guía pasa a ser el estándar, ¿no? El estándar para la dirección de proyectos tiene una introducción, sistemas para la entrega de valor y tiene 12 principios, ¿no? Administración, adaptación, equipo, calidad, interesados, complejidad, valor, riesgo, pensamiento sistémico, acta de habilidad y capacidad de recuperación, liderazgo y cambio, ¿no? Y aquí tenemos el estándar, ¿no? De este estándar pasa a una guía de fundamentos para el diseño de proyectos, donde tenemos dominios de desempeño, ¿no? Del proyecto,
lo cual tenemos interesados, equipos, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición, incertidumbre, adaptación y finalmente modelos, métodos y artefactos, ¿no? Ok, entonces, ahora vamos a explicar, ¿no? Un poco más cómo nos está dando este nuevo enfoque, ¿no? Esta séptima edición. Sistemas para la entrega de valor, ¿no? Consideramos los proyectos como sistemas para entrega de valor, ¿no? Las estrategias, misiones y objetivos, como se ha mencionado en la organización, determinan portafolios, programas, ¿no? Y cada uno tiene que aportar valor al proyecto, dado que, como hemos explicado, pues, se aterrizan todos los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? A través de acciones que son los proyectos, ¿no? Entonces, el valor que aporta un proyecto a la organización tiene un peso relevante, ¿no? Pero eso tampoco excluye, ¿no? Que aseguramos el éxito del proyecto bajo lo que es el alcance, el plazo, el costo, ¿no? Acá es importante, ¿no? Que busquemos justamente lograr el resultado, pero siempre pues tratando de ver estas restricciones que se han mencionado, ¿no? Consideramos el entorno del proyecto, tanto el interno como el externo, y también cómo fluye sobre el proyecto y la entrega de valor, ¿no? También hay algunas consideraciones sobre la gestión de productos, la cual se indica de la forma como se relacionan con lo que son portafolios, programas, proyectos y productos, ¿no? Se definen 12 principios generalmente aceptados y utilizados, ¿no? En la gestión de proyectos, que es un principio, una declaración, verdad o regla que guía, ¿no? Y orienta nuestros pensamientos y acciones, ¿no? Los principios van a orientar las actuaciones, pero no detallan cómo hacer las cosas y tampoco son prescriptivos, ¿no? Vemos que la visión de principios no significa que los enfoques basados en procesos, grupos de procesos que hemos visto de la anterior versión, ya no son relevantes o útiles. Siguen siendo estos válidos, ¿no? Y van a suponer una forma de aplicar en la práctica los principios anteriores, ¿no? Como han repetido los dos principios, lo vamos a explicar, ¿no? Y estos, para garantizar estos resultados esperados de la entrega del proyecto, los miembros del equipo del proyecto deben seguir, ¿no? Estos principios. Prestar atención y cuidado, ¿no? Debemos ser un profesional diligente, respetuoso y atento, ¿no? Hay que estar bien enfocados en el proyecto, ¿no? El equipo, ¿no? Construir una cultura de responsabilidad y respeto en el equipo, hay que integrar el equipo y esto se ve, pues, desde las versiones anteriores donde hemos tenido que adquirir el equipo y hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que incentivarlo, ¿no? Justamente es importante el rol que tiene el gerente de proyecto para poder tener un equipo en el cual, pues, todos tengan conocimiento de la visión, misión, los objetivos que tiene la organización digamos, el proyecto que está en curso, pues, están desarrollando, poderlos todos tener, ¿no? El mismo alineamiento, ¿no? El mismo involucramiento, ¿no? Partes interesadas, hay que involucrar a todos los stakeholders, ¿no? Para comprender ese interés y necesidades. Esto ya se ha venido viendo, ¿no? Entonces es algo muy fundamental que debemos tener. Hay que hacer participar a todos los stakeholders, ¿no? Muchas veces omitimos a stakeholders y finalmente nos vienen las dificultades, cambios en el alcance y más ampliaciones de presupuestos, plazos. Entonces, es clave, ¿no? Tenerlo identificados y para hacerlo participar desde el inicio, ¿no? El valor, ¿no? Hay que procesar el valor, hay que alinear el proyecto con los objetivos de la organización. Muchas veces perdemos esta esencia, ejecutamos el proyecto y no lo estamos de repente completando como debería ser, ¿no? Hay que ver que este proyecto, tal como lo se ha definido en los estudios de factibilidad, ¿no? Tienen que, digamos, focalizarse en que no va a generar, pues, un incremento de valor a la organización, ¿no? Entonces, ser esto, digamos, como algo fundamental, ¿no? Que una vez culminado nos va a permitir, pues, poder, ¿no? Lograr ciertos objetivos, ¿no? Pensamiento holístico, ¿no? Hay que reconocer y responder todas las interacciones entre los sistemas, ¿no? Liderazgo, motivar, hay que influir, entrenar y aprender, es lo clave del Project Manager.
la motivación, el liderazgo que debe tener, ¿no? En sí, ¿no? Para influenciar, ¿no? Y que todo el equipo pueda, ¿no? Estar alineado y lograr justamente los objetivos, pero para ello hay que hacer mucho en training, hay que hacer learning, aprendizaje, ¿no? Y constante, ¿no? Adaptación, hay que adaptar el enfoque a las entradas en función del contexto. Muchas veces aquí ya tenemos que ser un poco más abiertos, ¿no? A la necesidad de no ser tan rígidos, ¿no? De seguir, pues, secuencialmente podemos hacerlo, ciertas adaptaciones para poder tener, ¿no? Buscarlos, entregarles más rápidamente, ¿no? Y poder dar respuesta a las necesidades, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho el tema, ¿no? Del cómo miramos el enfoque, ¿no? Y esto lo vamos a explicar también un poco más adelante, ¿no? Calidad, hay que incorporar la calidad a todos los procesos y a los resultados. Esto se ha visto desde las versiones anteriores, ¿no? Hemos tenido que hacer, pues, una planificación de la calidad, hay que hacer aseguramiento y control de calidad, ¿no? Y eso es algo que debe estar, ¿no? Siempre, porque buscamos siempre, pues, que el entregable, el producto sea, pues, de acuerdo a lo que nos han especificado, ¿no? De acuerdo a los requisitos que definió el área usuaria, el cliente, etcétera. Complejidad, hay que abordar la complejidad utilizando el conocimiento de la experiencia y el aprendizaje. El experto es algo muy importante en la cual el gestor de proyectos tiene que soportarse muchas veces, ¿no? Y hay que tener aprendizaje, ¿no? Conocimiento, y para ello tenemos, pues, los activos de la organización, muchas veces son los documentos de proyectos anteriores, las lecciones aprendidas, ¿no? Lo que nos va a servir para poder abordar estos temas complejos de los proyectos, ¿no? Oportunidades y amenazas, esto se utiliza respuestas ante y ante las oportunidades y amenazas que nos puede enfrentar y que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Y cuando hemos manejado, digamos, en la gestión de riesgos, ¿no? Agilidad y resiliencia, hay que ser adaptables y resistentes en función del contexto, ¿no? Y gestión de cambios, ¿no? Hay que habilitar el cambio para lograr un futuro previsto, ¿no? Esta flexibilidad de los cambios tenemos que tenerla y ser adaptables rápidamente, ¿no? Ok, después tenemos los dominios de rendimiento, ¿no? Estas son áreas de conocimiento en las que hay que focalizarse para gestionar el proyecto, ¿no? Que no solamente es proporcionar y entregarle, sino también resultados, independientemente de la frecuencia que se realice. Esta entrega puede ser periódica al final del proyecto, ¿no? Un dominio de desempeño del proyecto es un grupo de actividades relacionadas que son fundamentales para la entrega efectiva del proyecto, ¿no? Acá tenemos, pues, interesados, equipo, desarrollo y ciclo, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición y certidumbre. Vamos a explicar esto. Más adelante, ¿no? Los dominios de desempeño, entonces, funcionan como un sistema integrado que dan soporte al director del proyecto, ¿no? Y a todos los stakeholders, ¿no? Con la finalidad de tener resultados satisfactorios que van a poder entregar valor al negocio y van a cumplir los objetivos para los cuales fue diseñado, ¿no? Por eso se hace hincapié en realizar proyectos a la medida, realizar ajustes según las necesidades que surgen y mejorar continuamente los procesos. Las actividades específicas que se llevan a cabo en cada uno de los dominios de desempeño están determinadas por el contexto de la organización, el proyecto, los integrables, el equipo de proyecto interesado y otros factores. A diferencia de lo que se ha visto en la guía sexta edición del PMOK, los dominios de desempeño no requieren una ponderación o evaluación específica, ¿no? Vamos, partes interesadas, es importante, ¿no? Tener buenas relaciones con todos los stakeholders, ¿no? Acá podemos ver partes interesadas internas, externas, ¿no? En las cuales, pues, la estrategia siempre se ha dado, ¿no? ¿no? De poderlos involucrar, ¿no? En cada fase del proyecto para contar con su apoyo y de esta manera conocer sus intereses y poderlos tener cubiertos, ¿no? Muchas veces nosotros no hemos indicado adecuadamente y podemos tener, pues, a unos temas justamente cuando concluimos el proyecto y podemos, pues, tener, pues, un rechazo, ¿no? O replantear el proyecto y lo cual, pues, perdemos la objetividad, ¿no? Los stakeholders pueden ser desde la misma área usuaria, ¿no? Pueden ser empleados, gerentes de la misma empresa y también los interesados externos, que puede ser la sociedad, una comunidad, proveedores, las autoridades, ¿no? Acreedores, hasta los mismos clientes, ¿no?
Entonces aquí esto ya se ha visto, pero acá se da como un dominio, ¿no? Que tenemos que tener claridad, ¿no? De manejar esta buena relación con los stakeholders, ¿no? La guía que recomienda seguir un orden jerárquico, primero los clientes y usuarios y luego el patrocinador, el PMO, la oficina de proyectos es el ente regulador y por último los jugadores que trabajan en el proyecto, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a tener que manejar, ¿no? Todo lo que es el equipo, ¿no? El equipo del proyecto es el grupo que con el project manager direcciona, ¿no? Y el proyecto, ¿no? Para lograr los objetivos, ¿no? Hay que mantenerlos, ¿no? En un clima colaborativo, cada integrante debe estar empoderado, ¿no? Y sentir, ¿no? Ponerse la camiseta del equipo ¿no? Del proyecto, ¿no? Hay que conseguir de una manera eficaz todos los entregables, ¿no? Los productos y tener los resultados esperados, ¿no? Mucho de esto lo hemos trabajado, ¿no? Y ya desde la versión anterior, en que hay que desarrollar al equipo del proyecto, hay que unirlo, ¿no? Integrarlo, ¿no? Que tengan conocimiento de todo lo que es el proyecto va a dar beneficio, ¿no? Y está comprometido desde el inicio, ¿no? El ciclo de vida, ¿no? Muchas veces lo hemos tocado también desde las versiones anteriores, ¿no? Te va a interesar cómo se basa la entrega de valor de todos los interesados y el negocio. Y acá el ciclo de vida lo dimos en fases, ¿no? Cada fase va ir sumando, ¿no? Y finalmente, pues, este es el proyecto ya general, ¿no? Y lo podemos ir en fases para controlar mejor la gestión del proyecto, ¿no? Ok, esto es importante, ¿no? Tenerlo presente, ¿no? Este dominio, ¿no? Para poder cumplir las expectativas de los entregables, ¿no? Y la consecución de resultados satisfactorios, ¿no? Lo que es planificación, ¿no? Esto se ha visto desde las versiones anteriores, ¿no? Tenemos, digamos, bastante énfasis, ¿no? En tener que hacer, digamos, digamos, toda una estrategia de cómo direccionar, ¿no? Para que el proyecto sea exitoso, ¿no? Y esto es a través de un plan, ¿no? Como visto el proyecto plan, ¿no? Y en la cual pues, es primordial, pues, cómo vas a manejar, ¿no? El tema de los recursos, los programas, los costos, ¿no? Los presupuestos. Hay que también, acá ahora te indica, pues, el enfoque elegido, podemos hacer un método predictivo o también adaptativo, ¿no? Entonces, aquí no hay, digamos, conforme desarrollemos el proyecto podemos hacer algunos cambios, ¿no? Acá el ejemplo, pues, que mencionamos es, muchas veces puedes utilizar un fast tracking, por ejemplo, ¿no? Adelantar unas tareas, ¿no? Para cumplir con los tiempos, ¿no? Queremos tener en cuenta, ¿no? Crear un programa de acuerdo a la realidad, la cual pueda permitir ajustes. Muchas veces nosotros del inicio no va a ser, pensamos que el cronograma, ¿no? Va a ser el definitivo. Muchas veces va a depender cómo está el proyecto enfocado y lo cual podemos hacer replanteamientos, pero tenemos que hacer un cronograma guía base en el cual va a permitir hacer todos estos ajustes, ¿no? Hay que tener una reserva de costos para cualquier eventualidad que se tuviera, ¿no? Y eso está todo bien, ¿no? Cuando hablamos del área de conocimiento de gestión de costos, ¿no? Pues hay que proporcionar los entregables a tiempo, que es lo que se busca, ¿no? Y los resultados cubren la expectativa de los interesados. Justamente para eso es el involucramiento, hay que hacer un plan de involucramiento de los interesados, ¿no? Y todo esto también implica, pues, en la planificación, la EDT. No lo dice acá ¿no? De una manera, pero sí, una EDT, una estructura de comisión de trabajo, no va a guiar mucho para, digamos, poder planificar adecuadamente, ¿no? Cómo vamos a ejecutar el proyecto. Trabajo del proyecto, también se basa, ¿no? En el establecimiento de procesos adecuados para llevar a cabo el proyecto y en la mejora continua, ¿no?
el objetivo se realice de manera eficiente y efectiva, ¿no? En base al requerimiento de los involucrados. Es importante que el director del proyecto impulse la empresa continua en todas las etapas, ¿no? La entrega, ¿no? Acá la guía recomienda dar prioridad a las actividades asociadas con el alcance y la calidad del proyecto, ¿no? Esto es esencial. Generalmente trabajamos en esto, ¿no? En buscar, ¿no? Cumplir con los entregables, ¿no? Y que estén de acuerdo a los requisitos establecidos. Por eso hacemos mucho el tema de aseguramiento y control de la calidad, ¿no? Y lógicamente que buscamos entregar dentro del plazo establecido y cumplir los requerimientos de los interesados, ¿no? Y los objetivos del proyecto, y lo más importante, que genere el valor, ¿no? Que si nosotros vamos a construir o vamos a ejecutar un proyecto, tiene que el producto final generar valor, ¿no? Si no, no hay lógica hacer el proyecto. Y muchas veces no medimos, ¿no? Si realmente lo que hemos ejecutado está de acuerdo a lo que se vio en el estudio y que la implementación finalmente va a dar un beneficio costo. Muchas veces omitimos eso, entregamos el proyecto y se opera y no se hace esa evaluación para ver si cumplieron realmente los objetivos. Y eso es algo que tenemos que hacer, ¿no? Definitivamente, y buscar pues que el proyecto, ¿no? Validar que está generando valor al negocio, ¿no? Incertidumbre, mucho de eso está asociado a los riesgos, en los cuales pues los proyectos pues tenemos que manejarlos, ¿no? Muchas veces se mueven pues en un ambiente, los proyectos de incertidumbre, no impredecibles, que va a incluir pues los entornos técnicos, financieros, sociales, políticos y el mercado, ¿no? Entonces aquí hay que manejarlo. Esto ya se ha visto en gestión de riesgos, ¿no? Cómo manejar esta incertidumbre, ¿no? Hay que anticiparse a estas amenazas y hay que también aprovechar también las oportunidades para poder ajustar mejor el desempeño, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y para lo cual, pues, mucho del aprendizaje que se ha tenido desde las versiones anteriores, de poder identificar los riesgos, hay que hacer un plan de gestión de riesgos, hay que ver cómo manejamos, ¿no? Desde las evaluaciones eh, cualitativas, cuantitativas, y un plan de respuesta, ¿no? Que tenemos que darlo y ejecutarlo y controlar cómo van esas respuestas, ¿no? Entonces, esto mucho se ha visto ya en gestión de riesgos, y te lo y este dominio de rendimiento, que es básicamente, pues, clave, ¿no? Muchas veces dejamos a veces de mirar, y finalmente se presentan los problemas, estas amenazas, y no sabemos cómo tener enfrente, lo cual te impacta a ti en los resultados que estamos dando en el proyecto, ¿no? Eh, Finalmente, ¿no? Tenemos el tailoring, que es la adaptación, ¿no? Esta guía marca, pues, cómo podemos manejar los criterios de adaptación para cada enfoque del proyecto, ¿no? Muchas veces estos métodos ágiles que aparecen se dan en la industria de la tecnología de información y los software, ¿no? Acá vamos a los pasos de la adaptación, ¿no? Hay que seleccionar el enfoque, hay que adaptar a la organización a ello, hay que adaptar al proyecto y implementar la mejora, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? El enfoque, ¿no? Vamos a ver, va a depender mucho de las características de cada proyecto, la industria, ¿no? Los requisitos que tendríamos de las stakeholders, la organización. Los jefes también de proyectos tienen muchas diferentes formas de enfocar cómo manejar el proyecto. Pueden ser predictivos, ágiles, híbridos o en cascada, ¿no? No todos estos proyectos tienen un enfoque ágil, ¿no? Hoy en día queremos hacer ágil, ¿no? Y no, el no estándar, ¿no? Es neutral, ¿no? Te dice que no favorece ningún enfoque y facilita una versión que se llegue a puesta de medida, ¿no? Entonces, acá, como volvemos a ver acá, seleccionar el enfoque a utilizar, ¿no? Esto puede ser predictivo, adaptativo, ágil, ¿no? O híbrido, ¿no? Hay que detectar los requisitos de la organización, o sea, los están definidos por la oficina de proyectos, ¿no? Un modelo de calidad, sistema de gobernanza, etcétera. Y hay que adaptarlo al proyecto concreto, ¿no? Según su tamaño, criticidad, hay que ajustar los procesos, y en lo que es el punto 4, mejorarlo según lo que se ha avanzado, ¿no? Adaptar los dominios de desempeño, ¿no? Que ya se ha visto, hay que ser representativas de lecciones aprendidas y mejorar la eficiencia.
Por último, tenemos modelos, métodos, ¿no? Artefactos. Es una plataforma que está vinculada con la 7ª edición, ¿no? Te va a definir cómo se pueden realizar las actividades del proyecto y describe modelos, prácticas, métodos y artefactos y otra información, ¿no? Modelos de liderazgo situacional, comunicación, desarrollo, motivación, métodos como recogida, análisis de datos, estimación, story points, materia por el impacto, etcétera, y artefactos, plantilla, gráficos, usuarios, ¿no? Esta es una vista del Standard Plus que tenemos, ¿no? En la página web del PMI, ¿no? Esto se accede, ¿no? Cuando uno es miembro del PMI y puede, ¿no? Ir viendo, ¿no? Entonces, aquí hemos, digamos, como estándares, tiene la 6ª edición, la guía de análisis de negocio, todo el estándar para gestión de riesgos, tanto en portafolios, programas, proyectos, el PWS, el EDT, ¿no? Tenemos la estimación, ¿no? Del proyecto, la guía también para partidas ágiles y también la 6ª edición. Entonces, esto vienen a ser, pues, ha comenzado, ¿no? Con, digamos, ya a utilizarse, ¿no? Y teniendo como base los derivados de la 6ª edición que hemos visto, ¿no? Bueno, unas conclusiones. ¿Qué problemas tenemos cuando ejecutamos proyectos? En la gestión, básicamente, hay una clara definición del caso negocio. Esto se da cuando el estudio no es consistente, fuerte, ¿no? Y cuando ya queremos ejecutarlo, nos damos cuenta que probablemente no te genera valor y hay que hacer cambios, ¿no? Hay que volver a replantear, ¿no? Para ver si esto puede ser viable. Muchas veces de repente se pierde la oportunidad ahí, ¿no? No sé si planificación y control, esto se da, cada vez se ha ido eliminando esto, sin embargo, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Constantemente tenemos que hacer que todos los proyectos tengan un plan, ¿no? Y el llevar el control, y el control no solamente va al plazo, hay que mirar la gestión de cambios, ¿no? Estos cambios del alcance nos pueden perjudicar el proyecto y hay que manejarlos adecuadamente, igual los plazos, ¿no? Que nos pueden afectar el cronograma, los presupuestos. También tenemos fallas en las comunicaciones, que esto se da pues muchas veces por no tener una claridad, un plan adecuado de manejo de comunicaciones, ¿no? O no identificar adecuadamente todos los interesados. Definición de roles y responsabilidades, aquí hay un tema de gobernanza que tenemos que dar, ¿no? Del gerente de proyecto con todo su equipo para poder tener claridad, ¿no? De quiénes van a ser responsables, ¿no? De acuerdo a los entregables o, ¿no? A lo definido, ¿no? En el plan de proyecto, ¿no? Muchas veces se supera el presupuesto, esto es muy claro a veces porque hay cambios, ¿no? O no se han tenido algunas contingencias dadas, ¿no? No se recolectan lecciones aprendidas y eso es, digamos, algo importante, ¿no? Esto no va a generar aprendizaje y en futuros proyectos nos va a servir mucho de guía para poder manejar mejor, ¿no? Y no tener las mismas equivocaciones o aplicar, digamos, las buenas prácticas que nos indican, ¿no? Y lo cual, pues, nos va a marcar el éxito del proyecto. ¿Qué importancia tiene la gestión de proyectos? Va a ayudar, pues, a las organizaciones a cumplir el objetivo del negocio, a satisfacer las expectativas de los interesados, integrar productos adecuados en el momento adecuado, ¿no? Responder a los riesgos de manera oportuna, ¿no? Gestionar las restricciones, ¿no? El alcance, la calidad, cronograma, costos, recursos, y gestionar el cambio de una mejor manera, ¿no? Esto, pues, aplicando todas estas buenas prácticas, podemos, ¿no? Cumplir lo que mencionamos. Sin embargo, pues, esto es aprendizaje, ¿no? No todo es, pues, del inicio, pues, exitoso. Tenemos que mucho aprender, ¿no? Y gradualmente vamos a tener éxito, ¿no? Bueno, en lo que es la versión 6, vemos que el plan de proyecto va a permitir gestionar eficientemente la ejecución y control. Es importantísimo tener un plan. Para el éxito de un proyecto va a requerir una adecuada de ingeniería, un estudio de factibilidad fuerte, hay que establecer un compacto equipo del proyecto, ¿no?
Los cambios se gestionan mejor mediante un sistema integrado de control de cambios. Es importante esto, ¿no? Saber, ¿no? Aplicarlo, digamos, manejar los cambios. Los cambios no podemos aceptarlos así nomás. Hay que hacer una evaluación cómo impacta en el alcance, en el plazo, en la calidad, ¿no? En el cronograma, ¿no? En el presupuesto, ¿no? Y poder dar respuestas, ¿no? Acá hay unas técnicas de valor agregado que son importantes y va a facilitar el progreso del proyecto, ¿no? Que esto no se deja atrás, siempre tenemos que actualizarlo, ¿no? La indicación y evaluación de involucrados, esto es algo importante en toda la fase del proyecto y llevar el registro de lecciones aprendidas. En la versión 7, importante, ¿no? La estructura cambia bastante respecto a las lecciones anteriores, como se ha visto, pero ponemos más peso en los principios, ¿no? O sea, modelar nuestras acciones y comportamiento, que eso es importante, ¿no? O sea, hay que alinearlo, ¿no? Para poder, ¿no? Nosotros ser, digamos, más eficaces en el logro, ¿no? Entonces, da más peso al principio que los procesos, pero esto no significa, ¿no? Que estos procesos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre no sean importantes. Es necesario, ¿no? Incorpora una orientación importante en la aportación de valor a los proyectos, ¿no? Porque da ese enfoque, ¿no? O sea, el objetivo es que no solo no dediquemos a ejecutar el proyecto, sino que realmente genere valor, ¿no? Para lo cual pues se está ejecutando, ¿no? Hace un hincapié en la adaptación, esto es importante porque vemos, ¿no? Esta adaptación, el tailoring, pues va a significar, pues, poder planificar y hacerlo, ¿no? Puedo hacer un modelo predictivo, un modelo ágil, ¿no? En el cual, pues, vamos a ir conforme ejecutamos el proyecto o teniendo resultados de entrega, vamos replanteando el alcance, ¿no? Muchas veces ya, esto va a ser, digamos, una incorporación, ¿no? Importante en poder, ¿no? Modelar cómo vamos a ejecutar el proyecto. Proporciona modelos, métodos y artefactos prácticos, los cuales podemos utilizar en los proyectos, ¿no? Ok, con esto termino, ¿no? La presentación y estoy atento a las preguntas que pudieran darse. Gracias. Muchas gracias, profesor. A nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y bien, como lo mencionaba, invitamos a todos los participantes a que nos puedan realizar sus preguntas, sus dudas, pueden utilizar el chat o también pueden levantar la mano para poder darles el pase y que puedan activar sus micrófonos. Entonces tenemos este tiempo para que podamos responder sus preguntas. Bien, aquí tenemos un comentario de Álvaro Lastonau. Muy buena exposición, Sandro. Una pregunta. ¿A qué cree que se debe que las minas subterráneas del Perú aún no llevan sus proyectos de infraestructura bajo enfoque del PMI? Bien, bueno, digamos, todas estas buenas prácticas ya se están implementando, sin embargo, aún falta, ¿no? Yo del año 2002 vengo difundiendo, ¿no? Estas buenas prácticas en las diversas empresas. Básicamente he trabajado en muchas minas subterráneas, pero también va la madurez de la empresa, ¿no? En el sentido de cómo desea, pues, manejar, ¿no? Todo lo que son proyectos, ¿no? Sí, esto en la gran minería ya se está dando con mucho la aplicación, ¿no? De todas estas metodologías. En la minería subterránea todavía hay, ¿no? Justamente por un lado, por la madurez de la organización y también, digamos, de alguna manera, pues, digamos, hay que, digamos, fomentar, ¿no? Esta difusión, siempre lo he mencionado, la gestión de proyectos es un hábito de vida profesional y tenemos que preparar gente, ¿no? Justamente en las universidades, ¿no? Tenemos que formar más project managers, ¿no? Que sean certificados, ¿no?
A mí, por ejemplo, particularmente me gusta, ¿no? Fomentar esto, que tengamos más certificados, más PMPs, en este caso mineros, ¿no? Yo me certifiqué ya unos años atrás, ¿no? Y siempre doy la orientación, ¿no? De que debemos buscar, ¿no? Muchas veces son los civiles, ingenieros de sistemas neutrales que tienen la certificación, pero ya hoy en día ya está, digamos, ya viéndose un cambio, ¿no? Yo conozco mucha gente que trabaja en subterránea que ya está también manejando esto, ¿no? Hoy día se vuelve un requisito a veces tener esta certificación para cubrir un puesto de gerente de proyecto o en las consultoras, por ejemplo, ¿no? Pero ya está, ya, y si no es gradualmente, yo creo que vamos a tener más adelante, ¿no? Project Manager certificados que estén, pues, en el sector subterráneo, ¿no? El cual, pues, hay mucho que hacer, ¿no? Para mejorar infraestructura, tenemos bastantes proyectos, ¿no? Por ejemplo, entre los socavones importantes, ¿no? Yo creo que eh, gradualmente se va a estar dando, si no es una cuestión de tiempo y también, pues, de involucramiento, ¿no? Desde la organización y también de los profesionales que estén ingresando, ¿no? Bien, muchas gracias por la respuesta. Nuevamente los invitamos a que nos puedan realizar alguna pregunta o alguna consulta. Por aquí por interno me han enviado. ¿El PM Book Guide es aplicable a empresas de todo tipo de rubro o se ajusta netamente a uno? Bien, dando respuesta, el PMBOK es una guía, ¿no? Que se aplica para cualquier tipo de proyecto. Puede ser un proyecto agroindustrial, de biología, un proyecto social, puede ser un proyecto público-privado, ¿no? Minero, siderúrgico, cualquier tipo, ¿no? Tecnología de información, ¿no? O sea, por eso es que te da un lenguaje, un vocabulario, ¿no? Simple, ¿no? Que puedan todos, digamos, entender, ¿no? Entonces, hay que, digamos, tener claro que el PMBOK es una guía, ¿no? Que te va a dar, digamos, a través de aprendizaje, conocimientos, ¿no? Buenas prácticas para que, digamos, podamos ser exitosos en la ejecución del proyecto, ¿no? Y estas buenas prácticas vienen de lecciones aprendidas, ¿no? De muchos proyectos. Puede ser, esto ha venido como repito, ya de la época de los fines de los 60, los 70, ¿no? Se ha venido ya agrupando estos proyectos exitosos, algunos fracasos, y son de muchas industrias, la industria aeroespacial, por ejemplo, ¿no? Y han contribuido mucho en, digamos, en poder decir, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Y en las primeras versiones se vio que tenías que hacer, por ejemplo, un project charter, ¿no? Una acta de constitución de proyecto. ¿Por qué? Porque si no tienes un documento oficial formal en la cual, pues, tú designas al gerente de proyecto o lo empoderas a toda la organización, muchas veces el proyecto fracasa, porque no le damos la importancia o desconocemos que ejecuta el proyecto. Entonces, esa, por ejemplo, digamos, entregable o producto que teníamos desde el acta de constitución de proyectos se da, ¿no? Y hoy en día muchas veces ya lo tenemos como un estándar. Igualmente lo del EDT, por ejemplo, ¿no? O el WS. Ok, esa es la respuesta. Gracias. Muchas gracias nuevamente, profesor. Tenemos una consulta más de Alex Abad. Bueno, nos dice saludos cordiales desde Ecuador, Zamora. Mi pregunta es, ¿el PMI es aplicable a pequeña escala como proyectos de construcción de mina artesanal? Sí, como repito, la guía es para proyectos grandes, medianos, chicos, ¿no? Cualquier tipo de proyecto. Sino
El que utilicemos todas las herramientas técnicas va a depender, ¿no? Pero está para cualquier medida, ¿no? Muchas veces cuando vemos, por ejemplo, me acuerdo cuando, por ejemplo, miramos todos estos grupos de procesos, nosotros podemos aplicar para un proyecto pequeño, no todos estos 49 subprocesos, podemos haber aplicado pues 4, 5, 6, de repente lo más claves, ¿no? Y con eso, o sea, está hecho para proyectos complejos, muy complejos, como proyectos pequeños, chicos. O sea, en este caso, si se refiere a, podemos hacer una eh, minería artesanal o pequeña minería, sí se puede hacer, porque siempre va a tener que hacer, vas a hacer una mina, vas a tener que tener un acceso, va a tener que hacer un pequeño campamento, una mina con, no sé, pues un pique o un inclinado, ¿no? Igual son digamos, conjuntos integrales comunes, ¿no? Vas a tener que tener estudios, etcétera, ¿no? Ok. Bien, muchas gracias por su respuesta. Bien, todavía tenemos un tiempo, así que los seguimos invitando a que puedan realizar alguna consulta. Si desean, también pueden utilizar el micrófono. Bien, creo que ya no hay más dudas, no hay más consultas. Entonces, para poder proceder a ya darle término a esta conferencia, me gustaría comentarles y déjenme, por favor, compartirles nuevamente mi pantalla. Bien, de igual manera me gustaría mencionarles que el profesor Sandro Guarniz también forma parte de nuestro diploma de especialización en evaluación y desarrollo de proyectos mineros, el cual comenzará aproximadamente el 27 de octubre, y algunos de los expertos que también nos van a acompañar son los docentes Javier Perales y Hugo Sánchez. Este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de Proeducatif, y algunos cursos que componen la estructura curricular como tal son construcción de estados y flujos financieros, evaluación de proyectos de inversión minera, inversión y financiamiento de proyectos mineros, gerencia de proyectos mineros, planeamiento estratégico de empresas mineras. Para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar la información en el chat de la sala. Y bien, para ya culminar, me gustaría comentarles que la conferencia del día de hoy tiene una certificación por el precio de 70 soles, a la cual también van a poder acceder a través de la página del FRIESAM. Bien, muchas gracias a todos por la participación, por su asistencia. Esperamos contar nuevamente con su asistencia también en futuras conferencias que pueda realizar el FRIESAM. Muchas gracias, profesor, nuevamente, y que todos tengan buenas noches.